En lo alto de la Acrópolis, durante el gobierno de Pericles, el Partenón se alzaba como un testamento del estatus de Atenas, una superpotencia. Atenas mostró su superioridad al resto del mundo griego por medio del programa de construcción de Pericles. Sus planes no consistían solo en alardear ante el mundo. Pericles tenía la intención de reformar las vidas de los atenienses. El centro de sus trabajos pasa de los santuarios religiosos a la ciudad. Como la Atenas actual, la antigua era un concurrido núcleo comercial. Y en el corazón se encontraba el ágora. El ágora era de gran importancia. Se trata de un mercado, un centro político y social, y constituye el centro de la ciudad en todos los aspectos. Actualmente el ágora yace en ruinas. En el pasado fue atacada por los invasores bárbaros y se construyó sobre ella. Está abandonada. Pero es posible recrear el aspecto que tuvo en la época de Pericles, cuando estos 120.000 metros cuadrados eran el centro de la civilización más avanzada sobre la Tierra. John Camp es una autoridad mundial en la construcción del ágora. Pasó más de 3 décadas intentando reconstruir su aspecto. En esta parcela había calles, templos, un mercado y la primera sede del Senado. El ágora en época de Pericles debía ser impresionante. Probablemente estaba lleno de estoas, que son grandes construcciones con columnatas en las que uno se resguardaba del sol o de la lluvia, dependiendo del tiempo. Y solían estar llenas de gente. Otro asombroso templo fue construido aquí, muy diferente del Partenón, llamado Hefesteion. Estaba dedicado a los artesanos que hicieron realidad la visión de Pericles. Con este gesto, Pericles reconocía la raíz de su poder. Descansaba en el respaldo que recibía de su pueblo. Es uno de los templos mejor conservados de la antigüedad, por lo que cuesta un poco ver el conjunto. Cuando uno se encuentra aquí abajo, puede ver restos de su gemelo virtual que fue levantado en la plaza baja. Fue construido en mármol en su mayoría y no se usó argamasa. Las diferentes piezas se unían mediante grapas de hierro, como la que puede verse aquí, o barras del mismo material que encajaban en los agujeros de los otros bloques. Este sería un primer escalón. Y a partir de aquí habría continuado un segundo, por lo que todas estas marcas habrían estado cubiertas. El Hefesteion se alzaba en la entrada del ágora, mientras que en el centro se encontraba la Cámara del Consejo. Para construirla, los obreros nivelaron el suelo, crearon terrazas artificiales y construyeron en la roca. Las técnicas empleadas eran conocidas, pero lo que ocurría en su interior era revolucionario. Este edificio fue la cuna de la democracia. Estos muros de aquí son todo lo que queda de la vieja Cámara de Consejo, construida hacia el 500 a.C. Era un edificio muy sencillo, con paredes de ladrillos y una fachada de columnas orientada al sur, y en su interior una serie de asientos de madera para los miembros del Consejo. Una antecámara rectangular llevaba a un gran salón principal. En su centro, un tejado de madera estaba soportado por 5 columnas. 500 atenienses eran seleccionados cada año, no elegidos, para servir como senadores. La forma de democracia empleada era muy sencilla. El Consejo presentaba a la gente asuntos a discutir, litigios, impuestos, o ir o no a la guerra. Y las decisiones eran tomadas por el pueblo. Hacían votaciones depositando guijarros en una vasija de terracota. La Cámara del Consejo era comparable a los senados actuales, pero en vez de permitir que la dominaran políticos profesionales, se esperaba que en algún momento de su vida todo ciudadano ateniense sirviera como senador. La mayoría de las democracias actuales son representativas. Atenas tenía una democracia directa.
Podemos compararla con un sistema de trabajo de gobierno parecido a un consejo ciudadano, en el que todos los vecinos de una ciudad acuden a una región y toman una serie de decisiones. Los atenienses de Pericles también desarrollaron un sistema para evitar que un solo individuo adquiriese demasiado poder. El ostracismo es algo que está en desuso y consistía en una especie de elección inversa en la que los atenienses tenían la oportunidad anual de expulsar a alguien de su cargo. Lo hacían escribiendo el nombre de la persona a la que consideraban una amenaza para la democracia en un trozo de arcilla. La palabra griega que lo designa es ostracón. Así uno quedaba prácticamente exiliado durante 10 años mediante pequeños trozos de cerámica. Un político podía ser enormemente popular entre la gente y al día siguiente sus activos podían ser congelados y quedar expulsado del país durante 10 años. Es importante destacar que es un castigo al que Pericles nunca tuvo que hacer frente, a pesar de la política dominante que ejerció sobre Atenas durante más de 3 décadas. Su poder procedía del apoyo del pueblo. Y las humildes casas de los ciudadanos yacen junto a los imponentes edificios y templos del Estado. Estos son los restos de una típica casa ateniense. Este muro daba a un patio. Son muy sencillas, muy modestas. Los muros de estas casas estaban hechos de adobe o piedra, reforzados con madera y arcilla. Una vez terminados, los muros eran pintados de color blanco, amarillo o rojo. Los suelos eran de arcilla prensada, puede que formando un mosaico. Las casas eran construidas de cara al interior, a un patio central, y se esperaba que todo individuo conectara su casa al sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Cientos de años antes de los grandes proyectos de construcción de Roma, los atenienses de Pericles desarrollaron y construyeron un avanzado sistema de suministro de agua y alcantarillado. John Camp descubrió lo que quedaba de él bajo estas ruinas. El agua limpia era esencial para la ciudad, por supuesto. Y tanto Pericles como el resto de los hombres de Estado se preocupaban por que los atenienses tuvieran suficiente. Aquí puede verse un grupo de conducciones que han sido excavadas. Muchas de ellas servían para abastecer a la ciudad y otras para evacuar las aguas residuales. Se han encontrado cientos de metros de tuberías atravesando el ágora. Las piezas eran cortas, de 1 metro aproximadamente, porque se hacían en tornos de alfarería. Con unos 5 centímetros de espesor llevaban un borde especial para asegurar la impermeabilidad. Cuando se tendía un tramo, los ingenieros probaban si había filtraciones vertiendo una mezcla de agua y ceniza. Recorriendo las zanjas cavadas bajo el ágora, estas tuberías traían el agua de numerosos pozos y manantiales. Uniendo todos estos elementos, los templos, las casas, el mercado, los edificios civiles y este innovador sistema de saneamiento, es fácil ver por qué Atenas era una ciudad modelo. Bajo el mandato de Pericles, prosperó. El reto era mantener tal éxito.